hay problema. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema que la verdad es muy controversial y no nos gusta, la verdad que no nos gusta. Las mujeres traemos esa tendencia, ¿verdad? Y dije, a lo mejor no van a ir muchas porque el tema, pues no, ¿verdad? No nos conviene, es la verdad. Pero bueno, ni modo, o sea, el Señor así lo dispuso, soberanamente Él decidió eso y es porque es lo mejor para nosotras. Así que, pues, yo les pido que pongan mucha atención. Hay mucho material acerca de este tema, mucha tela de dónde cortar, como decimos. Y quisiera que pudiéramos concentrarnos en lo que vamos a compartir. Si tienes tus hijos allá pendientes, tu esposo, lo que sea, o sea, trata de concentrarte y aprender a aprovechar bien el tiempo que Dios nos concede estar aquí. Y ahorita vemos y vamos a hablar de este tema en sus grupos. Bueno, el tema es la sumisión bíblica. ¿Por qué este tema es tan controversial en nuestra sociedad? ¿Por qué? Porque muchas veces ni se quiere tocar. No, de hecho, la simple palabra, muchas podrían decir, ay, no, eso es causa de denigración hacia una persona, ya sea un hombre o una mujer. Pero la verdad que la sumisión la vivimos en nuestra sociedad, incluso en el trabajo, en las escuelas, donde quiera es algo normal que tenemos, que vivimos día con día, pero cuando la vemos aplicada en el matrimonio, de hombre a mujer, ahí es cuando eso ya es muy denigrante, como dice, o sea, muy, muy feo que se escucha. Eso es de antes, ¿verdad? Era muy común escuchar, anteriormente quizás sí, ¿verdad? Pero ahorita dicen, es que eso ya es un abuso por parte de los hombres hacia las mujeres. Y nuestra sociedad pues ya ha cambiado, la mujer ha tomado un rol igualitario con el hombre y eso son cosas del pasado, ya no lo se acepta, ya no es tan bien vista. Y yo digo, bueno, pues nosotros vamos a la Biblia y se habla de ese concepto desde un punto de vista bíblico. No es nada que ver la sumisión como se entiende allá afuera, no es como ellos piensan que pase lo que pase, no importa, tú tienes que estar sumisa siempre y lo ven como si fuera menor o inferior la mujer. Entonces, imagínense si nosotros, a nosotras que somos cristianas, que conocemos las escrituras, que Dios nos enseña a través de su palabra, nos cuesta. ¿A quiénes les cuesta de aquí someterse a sus maridos las que están casadas? Batallamos, si conociendo de Dios batallamos, imagínense ahora las que no conocen a Dios, las que son feministas, las que quizás han vivido un abuso por parte de sus padres hacia su mamá. O sea, dices, no, pues pobres, ¿qué les queda, verdad? Por eso las entiendo, dices, pero hay que explicarles también a ellas, tener nosotras la capacidad y la gracia del Señor para explicarles que la sumisión bíblica es muy diferente a lo que se piensa allá afuera. Y pues vamos a leer el versículo que es tan controversial y que muchas quisieran que no estuviera ahí en la Biblia, es Efesios 5:22. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. ¿Cuál es la respuesta de muchas mujeres creyentes ante este tema, ante este versículo? Dicen, ay, o sea que, ¿cómo? ¿La esposa va a estar siempre pisoteada? ¿Siempre obedeciendo a lo que el hombre le dice, aunque sean cosas incorrectas lo que le pide el esposo? Imagínate que el esposo es borracho, no cumple con sus responsabilidades y lleva años tolerando eso la mujer. O sea, ella siempre va a obedecerle y va a hacer su alfombra para que la pisotee. ¿Eso es la sumisión? Muchas dirán también, pues es que no es justo, porque tiene que ser así. Pues
también tenemos inteligencia, también pensamos. Algunas dicen, pues de hecho yo tengo más capacidad que mi esposo, yo podría lograr muchas más cosas, yo podría generar más dinero, yo tengo mejores ideas, yo puedo lograr muchas cosas sin él o a pesar de él, algunas dicen. Entonces, y hay otras que dicen, es que pues la palabra sumiso ya no encaja en el matrimonio, o sea, realmente es los dos tenemos el mando, los dos tomamos decisiones juntos y en nuestra casa no hay nadie que sea superior al otro y no manda nadie. Y dice, se oye muy bonito, ¿verdad? Pero vivirlo de esa forma aún yo creo que es muy difícil, más difícil. ¿Y qué nos enseñan las iglesias? Algunas venimos de iglesias con doctrinas cerradas, donde se nos enseñaba de una forma diferente, o sea, no era la sumisión bíblica, que es importante. ¿Qué enseñan algunas iglesias? Que una mujer debe de ser totalmente sumisa, no importa lo que le pida el esposo, no importa que le pida pecar, ella tiene que ser sumisa. A veces las amenazan, las golpean, las engañan. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la mujer? Ni modo, te aguantas porque tienes que ser sumisa. Así enseñan algunas iglesias, lamentablemente. En otras iglesias dicen, ni modo, el Señor te mandó a sufrir, te llamó a sufrir. Y ellas aceptan el ascetismo como un estilo de vida. Yo no sabía exactamente qué era esa palabra, es un concepto, se llama ascetismo. Fíjense lo que significa: doctrina filosófica o religiosa que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia. Algunas religiones practican esto, sobre todo allá en Asia, algunas religiones más bien practican esto y se privan de lujos. Personas con mucho dinero viven de una manera muy sencilla porque creen que eso las va a ayudar a estar más cerca de su Dios. Y en unas iglesias se enseñan eso, que ni modo, pues es que el Señor te mandó a sufrir, te llamó a sufrir y pues eso es lo que te tocó. Te aguantas y así de esta manera vas a ser más espiritual. Todo es por causa del Señor. Yo sufro por el Señor. Y en algunas otras iglesias que son un poco más modernas, ahí aceptan más a la mujer feminista o la toleran más. Y tratan de evadir ese tipo de temas. Mejor ni hablo de ese tema porque causa mucha controversia. Entonces ahí se enfocan más en los temas que tengan que ver con la sumisión del esposo y de la esposa. O sea, los dos deben de hacer equipo y estar sumisos al Señor. Entonces, los temas de la sumisión de la mujer, esos son intocables, ni los hables. Así que tenemos dos extremos por parte de las iglesias. Uno, que es la teología de la alfombra, que como ya les expliqué, tú aguanta todo, que te pisoteen, no importa. Y la otra, los que se adapten a las corrientes actuales y que prefieren no hablar de ese tema. Así que, ¿qué es la sumisión bíblica entonces? ¿Qué debemos hacer? Vamos a leer otra vez Efesios 5:22 y voy a añadir el versículo 24. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya lo habíamos leído. Y el que sigue, el 24, así como la iglesia se sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. El verbo estar, bueno, si sacamos de ahí estar sujeta, ¿qué significa la palabra estar sujeto? Es un verbo. En el griego es la palabra upotazo. Es un término militar que significa estar bajo el rango. En cuestiones de autoridad, en el orden militar, ¿verdad? Estar bajo rango. Este orden de la esposa, bajo la autoridad del marido, ¿a quién creen que se le ocurrió? Pues a Dios. ¿Tienes conflicto? ¿Tenemos conflicto con ese orden? ¿A quién le debemos de decir eso? Pues a Dios, porque a Él se le ocurrió. Entonces, no tengamos problema con nuestro esposo. Aquí el problema es con Dios, que no lo aceptamos como Él lo dijo. Entonces ahí
Yo lo explico de una manera, o he escuchado que también algunas otras personas lo explican de esta forma. Vamos a suponer que tenemos un equipo de fútbol y tú eres la portera. Si tú eres el portero, hay otras personas que están jugando en la cancha, ¿verdad? El portero, su función es que no metan gol el equipo contrario. Imagínense que el portero decide, ay, pues yo también quiero meter mis goles. Abandona la portería y va y se pone a jugar allá. ¿Qué va a pasar? ¿Es correcto? ¿Es bien visto? Eso es antideportivo, o sea, no se puede. Cada quien tiene su papel, cada quien tiene su responsabilidad y se le va a demandar de acuerdo a la responsabilidad que se le dio. Entonces, básicamente así lo podríamos comprender. Si Dios te llamó, tú eres mujer, estás casada, tú tienes una responsabilidad. No puedes decir, yo también quiero meter los goles, yo también quiero figurar, yo también quiero que me tomen la foto, yo también quiero defender. No, hay que tener bien en claro cuál es nuestro papel. No significa que Dios nos vea diferentes o inferiores. En Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y en Gálatas 2:28, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que la sumisión bíblica no tiene nada que ver con cuestiones ni de capacidad, de que yo soy tengo más capacidad que él. No tiene nada que ver con eso. Dios no va a elegir, tú eres más capaz, entonces tú eres la autoridad. Dios no lo decidió así. No tiene nada que ver con ni con valor ni con capacidades. Es cuestión de responsabilidades. El mejor ejemplo de una actitud sumisa, quienes lo vimos en la clase pasada, en la reunión pasada. La Trinidad es el mejor ejemplo que tenemos acerca de la sumisión, ya que Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre para poder llevar a cabo el plan de redención que tenía para el hombre. ¿Y cuál es el plan de Dios en el matrimonio? Pues que la familia funcione bien, y Dios tiene esa función con nosotras. Entonces, todo tiene un plan y nuestra actitud debe de ser como la del Señor Jesucristo. Vamos a ver Filipenses 2 del 5 al 7. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener, es Jesucristo, acerca de la humildad. Entonces, ¿es acaso Jesucristo inferior al Padre? Hay quienes piensan que sí, que la autoridad máxima es el Padre, y luego sigue el Hijo, y luego el Espíritu Santo, pero no es así. Son igualmente en valor y en todo, pero se hizo hombre y se sometió a la voluntad del Padre para poder cumplir el rol o el plan que tenían para la redención. Entonces, nos queda claro esto, que no somos inferiores a los hombres, sino que tenemos responsabilidades diferentes. Quisiera que viéramos cinco importantes puntos acerca de la sumisión bíblica. Empecemos ahora sí, con las cosas que pasan. En Efesios 5, 22 y 24, yo quisiera que hasta se lo grabaran ese versículo, porque es muy importante tenerlo en la mente para cuando lo ocupemos. El 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Mínimo eso, ese pedacito, que lo tengas en tu mente siempre, como al Señor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo. Punto número 1, una esposa debe de ser a su marido en todo, a no ser que le pida pecar. En todo. ¿Qué significa en todo? Pues en todas las áreas de tu vida, en todas. Por ejemplo, las finanzas. Ay, ya va a empezar a pisar los callos. Las finanzas. Otra área importante con la que batallamos siempre las mujeres. Las cuestiones de los hijos. Que
que tiene que ver con la educación, con la disciplina. Eso es algo que es muy importante, la disciplina. Siempre dicen los hombres que nosotras somos más pasalonas, ¿no? Que nosotras toleramos más cosas, que nosotros no les regañamos como debe de ser. Entonces, larga historia y nos cuesta mucho someternos en eso, ¿verdad? Porque no puedes ver a tu criatura que está siendo regañada por su papá y ya tomas un bando y ya están los dos contra el papá muchas veces, ¿no? Entonces ahí hay que acordarnos lo que dice la palabra de Dios en Efesios, estar sujetas a sus maridos en todo. La decoración de la casa, quise incluirlo porque nosotras las mujeres pues realmente tendemos más a los gustos que tengan que ver con la casa, y en cierta forma los hombres han decidido, algunos, no todos, pero muchos, yo creo que la gran mayoría han decidido que esas cuestiones se la dejan a la mujer, porque quizás ella tiene más habilidad, ellas pues trabajan más con sus manos y todo tiene que ver con eso, en cuestión de estética, ¿verdad? Entonces los hombres muchas veces no se quieren meter en esos asuntos y se lo dejan a la mujer. Normalmente vas a una casa y piensas, es el gusto de ella, ¿verdad? No pensamos, mira qué bonito, él escogió el sillón, ¿verdad? Casi no, casi siempre tiene que ver con la mujer. En algunos otros casos no, pero quise mencionarlo porque aún en eso está dentro de la palabra todo, estar sujetas en todo. ¿Qué significa? Entonces él va a escoger todo. No, si tu esposo ya te dijo, tú haz lo que quieras, o sea, tú escógelo y te ha dado ese beneficio, pues qué padre. Pero ¿qué va a pasar el día que diga, es que a mí no me gusta ese sillón? ¿Y va a ser un conflicto? Ahí es donde mostramos las que somos cristianas, dice estar sujetas en todo. ¿No te gusta? Bueno, quizás podrías convencerlo a través de argumentos y decirle, mira, es que esto es lo que se usa, esta es la tendencia y es por lo limpio. Tus razones tendrás para haber escogido ese sillón que a él no le gusta. Y quizás pues lo puedas convencer, pero no se trata ni de manipularlo, ni de negociar otras cosas. Por eso, ahí hay que recordar estar sujetas en todo. Digo, las mujeres somos muchas, se puede decir que somos muy inteligentes, o quizás lo podría decir de otra forma, para tratar de convencer que pues le queda a la casa, a la decoración, ese tipo de cosas que se nos facilita quizás a algunas mujeres más que a los hombres, pero nunca es en contra de su voluntad. Si él te dijo que no, ¿qué nos toca hacer? Pues no, ni modo. Obedecer al Señor. ¿Amas a Dios? Obedecer al Señor. Entonces, ¿cómo evaluamos cuándo obedecer y cuándo no? Si el punto es, a menos que nos pida pecar, ahí no. ¿Por qué? Porque eso es, si Él nos dice, haz algo que está en contra de la voluntad de Dios, eso ya estaría mal, ¿verdad? O sea, ya sería pecado hacer eso. Vamos a ver Hechos 5:29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, claro que primero está Dios y luego nuestro marido. Primero obedecemos los mandatos que Dios nos da y después los de nuestro marido. Dios nos dice, obedece a tu marido, pero quizás nuestro marido nos está pidiendo algo que contradiga lo que Dios dice. Ahí es primero Dios. Y se oye muy fácil, pero vivirlo en la práctica es muy complicado, sobre todo para las que no tienen esposos que son creyentes. Es muy, muy, muy difícil. Yo quisiera que viéramos este ejemplo que es muy, muy común con mujeres que tienen un esposo que no es creyente. Y piensen, quizás les han dicho ustedes eso, o ustedes han escuchado a alguna amiga que le han dicho, sus esposos, te prohíbo que vayas a la iglesia. ¿Sí? ¿Verdad que sí es cierto? ¿Qué debemos hacer ahí? Si Dios me dice, sométete a tu marido, ¿debo de obedecerlo a él en este caso? Bueno, pues ahí vamos a tener que buscar la Escritura, a ver qué dice acerca de congregarme. Y nos dice la Escritura, no dejes de congregarte, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso lo podemos ver en Hebreos 10:25.
Entonces, ¿qué hacemos? Mi esposo me dice que no me congregue, pero la Escritura me dice que no deje de congregarme, ¿qué hago? Y ahí es el primer conflicto que puede haber. Dios es primero Dios, sí, pero entonces tendrías que ver y hablar con tu esposo. No digo que, ni modo, que se aguante y me voy. Esa no es una actitud correcta, porque lo que debemos de hacer es ver por qué no quiere que vaya. Muchas veces las mujeres han sido la causa, las esposas han sido la causa por la cual el esposo no quiere que vaya a la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces ellos sienten que ella disfruta más el tiempo de estar en la iglesia que estar con él. Porque para todo es, ay, mis hermanos de la iglesia, ay, cuando vaya a la iglesia, y todo, o sea, en la palabra lo romantizan estar en la iglesia. Y hablan mucho de que los hermanos, el hermano, la hermana y todo, y entonces empieza el esposo como a agarrar como que cierto coraje, cierto rencor en contra ahora de la iglesia, porque ella está mejor ahí, ella vive mejor ahí. Entonces tenemos que estar bien seguras de que mi esposo no piense que yo disfruto más estar en la iglesia que estar con él. Y tengo que hacérselo ver. Y algunas veces quizás te va a decir, pues es que no quiero que vayas porque vamos a ir esta vez en una ocasión, o sea, a acampar, a ir de pesca, o sea, algo con la familia. Y pues en algunas veces es correcto que lo acompañes y que no vengas a la iglesia, pero siempre decirle que para ti es importante congregarte y por qué es importante, y hacerle sentir que él es mucho más también importante, mostrar el amor tanto a la iglesia, pero mostrarle amor a él también. Y ahorita vamos a ver más acerca de las mujeres que tienen esposo que no son creyentes, que tiene mucho que ver la conducta. Ahora sí que a ellos les tocó como que en un modo más difícil llevar el rol del matrimonio. Dice veamos de aquí se desprende el punto número 2. Una esposa sumisa bíblicamente no teme hacer lo correcto, no tiene miedo de hacer lo correcto, porque dicen, el temor empieza cuando dices que mi esposo me da miedo porque me amenaza con cosas y por eso yo no puedo actuar así tan libremente de acuerdo a la palabra de Dios. Algunos, quizás por el exceso de drogas, esposos, del alcohol, ellos se portan muy abusivos con sus esposas. Ellas tienen miedo a que las desamparen. Dice, ¿y entonces de qué voy a vivir? Si yo obro bíblicamente y yo lo confronto y yo le digo que está mal hacer esto o lo otro, o yo lo reprendo o algo, claro, en el amor de Cristo, y luego, ¿qué pasa si él me va a decir, ay, no, bueno, pues entonces tú quédate y a ver cómo le haces, a ver si es cierto que también puedes salir adelante? Yo ya no te voy a dar dinero, yo ya no, ¿no? O sea, son como chantajes. Eso es muy común entre las mujeres que tienen esposos que no son creyentes, y ellas tienen temor, y entonces ¿qué hacen? Pues se someten, son sumisas en todo, con tal de que ellos mantener su posición, y de que a lo mejor él la engaña y ella vive en su casa y dice, pues ni modo, así me tocó vivir, o es que si no, después si nos divorciamos y luego de qué voy a vivir yo. Eso es un temor que existe en la mujer y por eso no hace nada. Y los hijos ven esas situaciones. Ya cuando crecen, los hijos dicen, es que ¿por qué dejaste que te hicieran eso? A veces la mujer dice, es que es por los hijos, para que la familia no se vaya, para que la familia no se divida. Pobres niños, no van a crecer con su padre. Entonces, ese es el temor y no hacen lo que le corresponde bíblicamente. Y ahí la familia, los hijos la llevan también. Hasta que están más grandes ya se dan cuenta las señoras, las esposas. Vamos a ver primero de Pedro 3:6, dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Eres hija de Sara? Dice, ¿cómo le podemos hacer cuando tenemos temor? Nada más la respuesta es, haz el bien.
¿Cuál bien? Lo que nos dice la Escritura. Solamente de Dios puede provenir el bien. Para eso tenemos que conocer a Dios. Sino, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿cómo le puedo hacer para hacer el bien? Pues muéstrale amor a Dios y muéstrale amor a tu esposo. ¿Cómo le muestro amor a Dios? Nos dice Filipenses 4:8, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tienes que pensar en cosas buenas, como dice Filipenses 4:8, no pensar, es que y si se va, es que y si me deja, es que qué voy a hacer yo sola. Entonces ahí no estás confiando en Dios, ahí estás confiando en tu esposo, que Él es el que te sostiene. Y recuerden que no es nuestro esposo el que nos sostiene a través de Él, pero cuando Dios te va a sostener es a pesar de Él también. Y hay que obrar bíblicamente, no por temor. El temor, para empezar, no viene de Dios. Bueno, ¿y de qué forma le muestro amor a mi esposo? Una es no guardándole rencor, porque a veces traen su mochila y su costal ya lleno de cosas del pasado, que si bien es cierto, no se separan, no tienen ningún conflicto con él, pero ahí traen todo cargando ellas, y eso genera rencor. Eso genera rencor y luego después llega un momento en que ya no puedes más, estallas y avientas todo. Y ahí ahora sí que eso es pecado. A veces hay tiempos difíciles, hay tiempos, por ejemplo, uno de los tiempos difíciles que vive un matrimonio es cuando están pasando por una crisis económica. Hay un dicho que dice, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿verdad? Algo así. Y la verdad es que son cosas que causan muchos roces entre los esposos, cuando no hay dinero, cuando hay carencias. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? A veces es que, o sea, le echan la culpa a veces al esposo, cuando el esposo hace todo lo necesario. O hay mujeres que no están contentas con lo que gana su esposo y están, es que debiste haber hecho esto, debiste haber hecho, pues es que tú tienes mucho tiempo, es que vete a trabajar, y todo están así como que todo el día diciéndoles y diciéndoles como si eso fuera a cambiarlo a él. Al contrario, llega un momento que ya no quiere estar en la casa, porque nada más le están demande. Entonces, ¿cómo debemos hacer? Soportar esos tiempos difíciles, saber que es temporal. Dice 1 Corintios 13:7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero no significa que va a soportar todos los golpes, toda la violencia de agresión verbal. Eso no significa eso. Significa que sabes pasar situaciones, tiempos en los cuales hay carencias en la casa. Y hay otro tipo de situaciones que pueden ser difíciles, como una enfermedad. Hay personas que dicen, es que todo el día está acostado porque no puede caminar, porque se quebró o X razón. ¿Y qué haces ahí? Hay que soportar esos tiempos difíciles, porque cuando uno se casa, dice también que en la enfermedad, ¿verdad? Y al revés también. No puedes decir, ay, pues ya no me sirves para nada, entonces te dejo. Es muy fácil y muy cómodo hacer eso, pero no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Otra cosa muy importante es hablar de una manera cariñosa y respetuosa. Eso es tan importante, hablarle de forma cariñosa y respetuosa. Las mujeres nos gusta mucho hablar, pero a veces decimos, pues queremos hablarle como a nuestros hijos, como cuando estás bien enojada con tus hijos y le quieres regañar, así también al esposo. He escuchado que dicen, no, mi esposa empieza a regañar a los niños y yo mejor me voy, porque saben que también le toca a él. Qué feo, ¿no? Es vivir con una, yo me pongo en el papel del esposo, qué feo es vivir con una mujer que siempre te está hablando mal, que no tiene gracia, ¿no?, para hablar, para decir las cosas, ni un por favor, ni un gracias. Imagínense que ustedes, yo comentaba así con mi esposa y le decía, imagínate cómo va a ser la esposa de mi hijo, ¿verdad? Y las que tienen hijos, a ver, ¿le gustaría que fuera como ustedes? Así como ustedes son con sus esposos. Piensen bien en eso.
porque no nos gusta ahí, desde ese ángulo ya no nos gusta. Imagínate que Dios te dijera, así como eres tú, así va a ser la esposa de tu hijo. Ay, ahora sí nos pondríamos bien derechitas y bien amables y bien respetuosas, porque a nuestros tesoros no les van a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ahí es importante que la amabilidad sea evidente a todos, dice Filipenses 4:5. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, con respeto, con respeto. ¿Cómo crees que tu marido te califique si te diga, si le preguntan, ¿tu mujer te habla con respeto? ¿Te respeta? ¿Qué creen que diga? Ay, Dios mío, nunca le pregunten, vamos a decir. Ahora, ¿qué pasa con un marido que siempre desanima a su esposa por su comportamiento? O sea, de esos maridos que son bien necios y que no entienden ninguna razón que tú le des de buena forma, amable y en amor, con tal de que la situación mejore o se restaure la relación. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces ahí sí, para empezar, vamos a suponer que no tiene miedo la mujer. Ahí dice, no, pues yo me voy con todo, ni modo. Pues ahí que uno tiene que confiar en Dios primero, orar a Dios, decirle que le dé gracia para saber qué hacer en esos casos. Pero hay un tema muy importante que queremos ver y creo que es en el próximo reunión, que vamos a hablar muy a profundidad acerca de qué hacer con ese tipo de esposos que son muy, muy necios. Así que no vayan a faltar a la próxima reunión. Entonces, eso sería muy complicado, vivir con hombres muy necios. Y hay un caso en la Biblia con Abigail, no sé si recuerden, del hombre necio con el que ella estuvo. Pero bueno, vamos a avanzar porque se nos va el tiempo. En punto número 3, la esposa debe de ser sumisa bíblicamente, aunque su esposo no sea cristiano. Porque dicen, bueno, eso aplica para las cristianas, pero como mi esposo ni en cuenta y ni sabe que yo tengo que ser sumisa, yo estoy libre. Pues no, fíjate que no, a usted les toca más difícil, porque aún así tienen que ser sumisas a él. Y es más complicado, lo sé, porque ellos no conocen a Dios. Ellos de acuerdo quizás a lo que le enseñaron o la cultura que vive. Vamos a ver 1 de Pedro 3 del 1 al 2. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Por eso digo yo, la tienen más difícil, porque es por la conducta, no por lo que ustedes digan, no porque tú le hables de Dios. Muchas veces ellos no se van a fijar en lo que dices, sino que haya congruencia en lo que dices y haces. Entonces ellos están más puestos sus ojos en cómo te comportas, cómo actúas, y ahí es tarea de la mujer mostrar siempre que es una persona íntegra, que lo respeta a pesar de que no sea creyente, porque muchas veces las mujeres se sienten superiores a los hombres. Dicen, ay, ¿este qué sabe? Ni conoce nada de Dios. Y lo minimizan, porque también hay hombres que pues tienen buenos matrimonios y viven un matrimonio, entre paréntesis o entre comillas, sano, y las esposas que son creyentes abusan de eso. Entonces ahí el comportamiento de la mujer tiene mucho que ver. Y si una mujer tiene un esposo inconverso, su responsabilidad es vivir una vida piadosa, que ame a Dios, que demuestre que ama a Dios. No que es una alfombra, eso no. Tienes que responder con respeto. Y ahora otra cosa también importante, muchas veces ellas esperan como si ellos conocieran de Dios y quieren que ellos piensen de una manera que agrada a Dios, y eso pues es imposible. Es imposible. No esperes que tu esposo actúe como una persona cristiana, que responda como una persona cristiana, ni lo compares, porque es algo
también tan importante que los hombres odian. Es que el esposo de mi amiga, él sí fue allá y la acompañó. Ay, pues vete con el esposo de tu amiga, te van a decir. O sea, ya llega un momento en que sí, no les gusta que lo compares con otros. Sí, hay otros hombres que actúan de una forma mejor, pero no los conoces en todo, ¿verdad? Cómo es con su esposa realmente. No compares, ay, es que tú no sabes hacer nada, mejor deja que contrata a alguien. Pues sí, o sea, sí es cierto, cada quien tiene su especialidad y quizá tu esposo no sabe arreglar ni siquiera un foco, pero si Dios les dio y les proveyó para arreglar un foco, pues amablemente pide, quizás a través de una pregunta, oye, mi amor, ¿cómo ves si el foco podríamos quizás llamarle a tal persona y a lo mejor nos cobra barato? O sea, buscar la forma amable. Me dice, quítate, yo lo hago mejor que tú. Ahí no está Dios, para nada. Eso no habla de una mujer sabia, eso habla de una mujer insensata, de una mujer que no le importa ni siquiera toma en cuenta a Dios. ¿Cómo puedes decir que eres cristiana si actúas de esa forma y hablas así? Si minimizas a tu esposo de esa forma, siempre hay que hablar con gracia, con respeto. Yo creo que muchos maridos harían muchas cosas con tal también de que cuando ven el agradecimiento de su mujer, ellos se motivan a hacer más cosas y aprender más cosas. Pero el hecho de que tú le estés ahí diciendo ese tipo de cosas no ayuda, de verdad no ayuda, digo, a menos lo que sé y lo que conozco no va a ayudar. A ver, dígame alguien, ¿a quién le va a gustar que cada rato le estén diciendo, quítate tú y yo soy mejor? No, no hay tu ayuda, no, ni siquiera los dejan ser caballerosos, esa es otra. Entonces, ¿cómo esperamos un hombre romántico, caballeroso? Si yo quiero hacer todo, no quiero ser dependiente de nadie. Ahí estamos fallando nosotras como mujeres. Entonces, el punto número 4. Una esposa sumisa bíblicamente no deshonra la palabra de Dios. Y esto por el texto que viene en Tito 2:5. A ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Hay que ser bondadosas y sumisas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra de Dios. O sea, dicho coloquialmente, te llevas a Dios entre las patas cuando nosotras somos necias y no somos sumisas. Es una responsabilidad muy grande para nosotras. Y no es justo que porque nosotras somos necias o desobedientes, se hable mal de la palabra de Dios. Eso es lo contrario a glorificar a Dios. ¿Se acuerdan que en los primeros temas hablábamos de glorificar a Dios? Que con nuestros actos, con nuestra conducta, con nuestra forma de pensar, debemos de glorificar a Dios, hacer que se hable bien de Dios. Y nosotros le estropeamos cuando no somos sumisas. Eso es algo muy importante y lo tienes que tener bien grabado. Ojalá que te lo lleves a tu casa y el momento en que te toque ser sumisa. Porque ahorita decimos, sí, nosotros vamos a ser bien sumisas, no pasa nada. Pero el momento que estés en un conflicto y en una situación en la que tu esposo te dice, es que así van a ser las cosas, o sea, es así se va a hacer. Dices, no. Y tú como quieras es otra cosa por tu lado, ¿verdad? Bien, rebelde. Muchas veces hacen alianzas entre los hijos. Mira, si tu papá te dijo que no te iba a dar yo digo cosas, el teléfono, por decir, vamos a castigar a nuestro hijo con el teléfono. Entonces, no va a agarrar nada de teléfono, ni tablet, ni nada. Y luego ya le dijo eso a su papá. Y luego, oye, su papá se va al trabajo y la mujer se queda en la casa. Y ay, pobrecito, está aburrido, ¿cómo le hago? O las que tienen niños chiquitos, pues tantito, ándale, porque yo necesito hacer esto o lo otro. Y no sostienen lo que el papá dijo. Entonces, ¿qué empieza a ver el hijo? El mal ejemplo. Ay, mi mamá sí me lo va a dar. Nada más le lloro tantito o le ruego tantito y ya, todo se va a arreglar y ahí viene mi papá, aquí está. Eso es pecado también, porque no estamos respetando a nuestro esposo y no estamos dando un buen ejemplo a nuestro hijo y no lo estamos disciplinando correctamente. Y eso es algo muy común verlo en los matrimonios, y estoy hablando de matrimonios cristianos. Entonces, ¿qué es deshonrar? Deshonras
la palabra de Dios cuando no eres sumisa y cuando no hablas con respeto. Deshonrar es calumniar, difamar, negar o hablar mal de algo. Por lo tanto, si no eres sumisa bíblicamente hablando, estás deshonrando la palabra de Dios. Eso me recuerda a una película de deshonras a la familia. ¿Y qué pasa cuando no tengo ganas de ser sumisa? Me cuesta mucho ser sumisa en ciertas situaciones. ¿Qué voy a hacer? Es que no es nada sabio, yo no sé por qué dijo eso. Podríamos hacer quizás 1000 opciones mucho mejor que eso que dijo él que teníamos que hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Dominar nuestras emociones. Esa es la respuesta. ¿En cómo? ¿Cómo voy a dominar mis emociones? En ese momento no se puede. Pensando bíblicamente. Primero, Efesios 5:22, estar sujetas a sus maridos en todo. Cuando tú tienes la palabra de Dios aquí, sabes encontrar la respuesta a las cosas que tienes que hacer cuando tus emociones salgan a flote. Entonces hay que dominarnos, pero si no conocemos a Dios, no sabemos lo que dice Dios acerca de cómo debemos de comportarnos, nuestras emociones van a tomar rienda suelta y ni siquiera vamos a pensar en dominarnos a nosotras mismas ni a nuestra lengua, porque decimos muchas cosas que no honran a Dios. Como decía la palabra, pensad en todo lo bueno. En 2 Corintios 9:8 dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, Dios ya nos capacitó, ya nos dio su gracia para poder comportarnos a la altura, para poder ser obedientes, ser respetuosas, sujetas a nuestros maridos. Y dominar nuestras emociones. Nosotras las mujeres somos mucho de emociones. Lloramos con hasta cuando estamos en nuestros días estamos más sensibles, ¿verdad? Y no significa que, compréndame porque yo ando en mi periodo. No, ¿por qué? Tú tienes que dominar tus emociones. Eso lo vemos quizás con nuestras hijas que apenas van empezando, las que tienen hijas adolescentes que apenas están pasando por ese proceso, y hay que enseñarlas a que no es justificación que estén en su periodo como para sacar todas sus emociones de lloro, de enojo, porque esa es otra, ¿verdad? No nada más es, me siento mal, estoy triste, está apachurrada. No, se enojan y sacan todo. Eso es incorrecto, no debemos de dar rienda suelta a todas nuestras emociones, debemos de sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios, conociendo a Dios. Esa es la única forma, ese es el único remedio. Domínate. No te dominas ni a ti misma, ¿cómo quieres dominar a los demás? Ni con tus hijos vamos a poder, nuestros hijos, ¿verdad? Entonces el punto final, el número 5, una esposa sabia buscará la instrucción y el consejo sobre la sumisión en una mujer madura, en una mujer sabia, en una mujer piadosa. Esto es importante. Busquemos siempre mujeres que nos puedan apoyar bíblicamente. Ahora, dice Tito 2:3-5. Este tiempo en el que hemos estado con ustedes, mujeres, desde un principio de la primera clase hablamos de Tito 2, no sé si se acuerdan, y uno de los objetivos de las reuniones de mujeres es: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí en ese texto está resumido casi todos los textos que hemos hablado acerca de estar sujetas. Que enseñen a las mujeres jóvenes, las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes. Ahora, no significa que voy a buscar a las más viejitas o las más grandes de edad, no significa eso. Significa que voy a buscar a personas quizás que sean mayor que yo, porque ellas ya han vivido cosas que yo no he vivido, que quizás yo estoy en un proceso difícil y muchas veces yo voy con mis compañeras, mis amigas que están pasando por la misma situación y no saben cuál es la solución. Ellas están igual que yo, están
en el caminito, y es como imagínense, vamos en una carrera, en un camino amplio, unas van más adelante y otras van en medio, y aquí se me atoró algo, hay algo aquí que me impide avanzar, y pues le dices a la que está, ¿cómo le hacemos para avanzar? Y la otra, ¿cómo le hacemos? Y pues sacan lo que ellas creen que es mejor para brincar esa barrera o esa piedra que está en el camino y poder avanzar. ¿Qué sería lo más sabio? Tú que estás allá, ¿verdad? Tú, la que va en el camino más adelante, dime cómo le hiciste para brincar este obstáculo. Por eso la Biblia nos enseña, busca mujeres que sean sabias. Ahora, no significa que cualquiera, porque unas andarán ya bien descarriadas en el camino allá lejísimos. Pero no, la Biblia nos dice, tenemos que buscar mujeres sabias, mujeres que tengan sana doctrina, que te pueden enseñar Biblia más que su experiencia, porque lo importante es hablar lo que dice la Biblia, no cómo me fue a mí, que eso es algo importante también. Pero nada tiene más peso que lo que dice la palabra de Dios. Eso es muy importante. Porque otra de las razones es que muchas veces las mujeres que son jóvenes, pues están más relacionadas quizás con mujeres que no son creyentes, que tienen su edad y que ellas están siendo influenciadas por las corrientes que hay en nuestra sociedad. Entonces agarran esos también. Y luego también muchas veces lo peor es que lo quieren traer a la iglesia. Cuando nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la Biblia. Eso no pasa de moda, eso es para siempre, es eterna. No vamos a ir actuando conforme dice nuestra sociedad, que eso cambia y cambia. Lo único que permanece es la palabra de Dios. Por eso es importante. No necesariamente tiene que ser una ancianita, busca una mujer que quizás ya haya vivido, una mujer piadosa, o simplemente una mujer que quizás dices, ay, pues es que ¿cómo le hago si yo tengo hijos y ella no tiene hijos? No, pero ella puede saber Biblia. Y muchas veces es más fácil ver el error cuando estás fuera de que cuando estás inmersa dentro de. Ahora, por ejemplo, dices, ay, pero Jesús significa que no podía dar consejo acerca de los hijos, porque él no tuvo hijos. No, claro que Jesús es un gran ejemplo de lo que debemos de ser y seguir. Entonces, no necesariamente que haya vivido las mismas cosas, sí ayuda. Pero cuando vamos a dar un consejo, y hablo para las que les han pedido consejo, que sea bíblico. Primero que sea bíblico, ese filtro lo debemos de pasar primero. Entonces, la sumisión bíblica es una manera en que todo cristiano debe de responder, incluyendo a nuestro esposo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que someterse a Dios. Ellos no están libres y hacen lo que quieran. Tampoco, ellos tienen una responsabilidad, ser sujetos a Dios. Entonces, la sumisión es una decisión, no es cosa de sentimientos, de que hoy me siento bien y hoy si andamos bien, no quiero pelear, entonces hoy sí. Es una decisión que tienes que tomar siempre bíblicamente en todo. Dice la Biblia, estar sujetas en todo a sus maridos. Quizás hemos fallado, sí, pues sí, la verdad que sí, mucho hemos fallado. Y quisiera que cuando vayas a tu casa le preguntes a tu esposo, ¿qué calificación tú me darías del 1 al 10 en cuanto a la sumisión? ¿Crees que soy sumisa? Las que son casadas, ¿verdad? Las que son solteras, pues para allá van. Ojalá que sean sabias y puedan esperar al hombre que Dios tiene para ustedes y que sea creyente, porque si no, pues va a estar muy difícil la situación. Si de por sí, ¿verdad? A veces entre creyentes hay muchos roces y hay muchos conflictos, pues mucho más cuando no tienen la misma creencia, no piensan de la misma forma. Entonces, quisiera que lo hicieran, de verdad, vayan con su marido y no se asombren, espérense un 2, un 3, un 4. Si alguien me dice, me dio un 9, me dicen porfa para felicitarla, ¿sí? Si no le dieron un 9, un 8, no hay mucho, ahí sí hay mérito, que diga un 8, un 9, ay no, pues
Ustedes muy bien por ustedes. Pero que sean honestos. Ya los demás, todos tenemos muchas cosas que trabajar. Con los unos, con los ceros, números negativos también puede ser. Entonces, vamos a orar para terminar este tema. Vamos a decirle a Dios que nos perdone porque hemos fallado, a confesarle nuestro pecado a Dios porque hemos deshonrado su palabra al ser mujeres necias. Y quisiera que cuando fueras con tu esposo le pidieras también perdón. Después de que te diga ese numerito, muy honestamente, tú le digas, perdóname, quiero ser una mujer que honre a Dios. Y concéntrate en tus errores. Específicamente, muy humildemente, di cuáles son tus errores. Porque luego termina en conflicto. Porque lo dice, oye, es que te quiero pedir la vez pasada, pero es que te dije eso porque tú hiciste esto y lo otro. O sea, ahora se trata de que hay que pelearnos, o sea, hay justificación. No, dices, me perdonas porque yo hice esto hizo mal, esta actitud, te hablé mal, no actué como una cristiana por años quizás. Quisiera ser una mujer piadosa, que cuando te pidan un consejo es porque tú lo estás viviendo, porque tú puedes dar un consejo bíblico, pero ¿qué dice tu ejemplo? Podrías estar con tu marido y una mujer viene y te pide un consejo y delante de él decirle, tú haces esto, y el esposo va a estar viéndote con cara de no puede ser, ¿cómo? ¿Verdad? Ahí las cosas cambian. Tienes que ser humilde y decirle a tu esposo tus errores. Enfócate en lo que tú has hecho mal, no en lo que él ha hecho. Dios tratará con él, ¿verdad? Ojalá que Dios hable también y vea una actitud diferente y eso lo va a hacer cambiar también a él. Eso va a ayudar mucho. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios, que seas una mujer sumisa, que seas una mujer humilde para glorificar a Dios. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra porque es una protección para nosotras el papel que nos has dado, porque nuestro esposo también va a dar cuenta de nosotros. Gracias, Señor, porque me hiciste mujer y porque tengo la capacidad y la gracia para ser sumisa, para permanecer sujeta a mi marido. Perdóname porque sé que he fallado, perdóname porque a veces creo que soy más de lo que mi esposo merece, o más sabia o más capacidad. Admito, Señor, que he tenido ese tipo de pensamientos y los he llevado a la práctica también diciéndolos. Perdónanos, Señor. Hazme una mujer piadosa que pueda aconsejar tanto a mis hijas, a mis sobrinas, a mis nietos y también a las mujeres de la congregación del cuerpo de Cristo. Quiero amar a Cristo y quiero amar también su iglesia, dando un buen ejemplo y honrando tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora vamos a pasar el tiempo a platicar acerca de este tema. Ya sé que hay mucho que hablar, mucho que decir. Sean honestas, no se trata de quién queda mejor parada aquí, se trata de que Dios nos cambie realmente y podamos aprender. Las dejo con las moderadoras. Gracias.